¿Alguna vez han salido con la presidenta del consejo estudiantil del colegio? Vamos a ver cómo le da el prota con su relación escondida. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia en un tren donde un par de amigas estaba stalkeando en redes sociales. Allí también había una linda waifu que sentía que la estaban mirando, y eran dos chicas de su colegio que se sorprenden al verla, diciendo que su nombre es Keiko y es la presidenta del comité estudiantil y que realmente es muy bella. Ambas se acercan a ella y le tiran muchos halagos. Aquí empieza a narrar el prota que ella es su hermana mayor, llamada Keiko Mitora, y estudian en el mismo colegio. Dice que ella es muy ruda con quienes rompen las reglas, y en cambio es un ángel para las que se portan bien. Por eso es muy amada por las chicas. Pero lo que nadie conoce es su verdadera naturaleza. En ese momento una de las chicas le pregunta que cuál es su comida favorita, y la Preci sin dudarlo le dice que le gustan los churros grandes y con buen relleno. La Preci sabe claramente lo que le gusta. Aquí ella se pone emocionada al hablar de ese tema, y las chicas inocentes siguen hablando de ese tema como si nada. Ella piensa que no puede aguantar más y que ella quiere ser bendecida por su Onichan. Más tarde en la casa de la familia Mitarai, la Onecha se encontraba teniendo una oración con el prota. Él nos cuenta que mientras estén solos ella tiene una naturaleza evangélica y que ya ha tenido mucha experiencia en el tema, ya que sus papás no se encuentran muy seguido en casa. Al terminar, ella lo mira muy seria y le dice que van a seguir teniendo oraciones hasta que su alma quede completa. Y aquí es cuando el prota se pone a meditar si realmente lo que están haciendo está bien hecho. Pero la Onecha le dice que no se preocupe y que quiere continuar. Pero el prota hace lo que puede para resistirse a sus encantos. Pero ella con una suave mirada le dice que quiere probar más cosas. El prota se sorprendía de las fantasías que tenía ella en su cabeza, al punto que él ya no se podía controlar y hacía lo que ella quería. Y así es como ella le dice que quiere tener su primera bendición. Y así es como en esa noche se convirtieron en todos unos adultos. Bueno, esta familia tenía unos gustos raros, pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Al día siguiente en el colegio tenemos a la presidenta que se encuentra muy seria. Las chicas a lo lejos la miraban, preguntándose qué le estará pasando, pero que aún así se ve muy guapa. Dice que no esperan menos de la presidenta y que seguro ahora mismo está preocupada por el bienestar de los alumnos. Prácticamente este grupo de chicas la idolatran, pero realmente lo que ella estaba pensando era en su comida favorita, que eran los churros, y de cuántas veces se alimentaría esa noche. Pero repentinamente sus pensamientos son interrumpidos por una llamada, que al parecer es su mamá. Cuando este parte de tórtolos iban de camino a casa, la Preci le comenta que su mamá iba a volver a casa, y al parecer va a ser esta noche, y que lo más seguro es que ella vuelva a marcharse a París con su papá, después de que recoja lo que dejó en casa. Aquí el prota muestra su inconformidad, ya que su mamá recoge lo que se le olvidó y vuelve a irse. La Noche le pregunta si de verdad eso es importante, o si verdaderamente lo que le preocupa es que ya no van a poder tener bendiciones en la noche, y el prota sonrojado termina admitiéndolo, diciendo que ha dado en el clavo. La presidenta le dice que no se preocupe, que como mamá vendrá a casa, ha decidido que va a usar eso, así que le deje todo en sus manos. Al llegar el prota a su habitación se pregunta qué es eso. Se alarma porque no sabe su Onechan en qué momento lo hizo. Prácticamente en ese agujero cabe todo su brazo, que como vemos conecta sus dos cuartos. Claramente esto es una chica que resuelve que buscó el bienestar de los dos. Ella le explica que con eso puede pasar su espada láser. El prota le pregunta cuánto ha tardado en hacer ese agujero. Ella le dice que no mucho, ya que la pared que le separa sus habitaciones no es muy gruesa, y así empieza a venderle la idea de que lo van a utilizar mucho, y así es como el prota empieza a caer poco a poco. Ella lo toma de sus brazos y le dice que con esa estrategia van a resultar muy prácticas las bendiciones, y así más tarde ponen en práctica las oraciones, donde junto a esa pared empieza a ver el cielo. Más tarde llega un taxi a su casa. Aquí vemos que alguien está forzando la entrada, mientras la Onechan está pidiendo desesperadamente las bendiciones. Vemos una maleta y al parecer es la mamá que ha llegado, lo cual sorprende a este par de tórtolos que estaba en mitad de acción. Ella empieza a llamarlos diciendo que ya ha llegado, pero su felicidad se convierte en confusión al no tener respuesta. Ella se pregunta por qué se fueron a dormir temprano si sabían que iba a llegar de viaje. La Ocasa entra como si nada al cuarto de la presidenta, alarmando claramente a los dos. Ella entra y le dice que ha pasado mucho tiempo sin verla, pero se sorprende al ver cómo estaba. Muy extrañada la ve y le pregunta qué está haciendo, pero ella le responde que está rodando encima de la cama y empieza a cantar una canción sobre eso. La madre le dice que tiene la cara roja como un tomate y le pregunta si tiene fiebre, pero la presidenta le dice que no, que debe ser la manta que abriga mucho. Y así el prota al otro lado de la pared escuchaba toda la conversación, pero cuando mira abajo el túnel del amor se le ocurre una idea, y aquí es cuando la Onechan siente la idea que se le había ocurrido al prota. La madre al ver que le cambió su expresión le pregunta si le ocurrió algo, pero aguantándose la Preci le dice que todo está bien, mientras trataba con toda su fuerza de no hacer ruido. Oiga, pero qué descarados leer evangelios frente a su madre. Pero su madre estaba muy elevada contando la historia de su padre. La presidenta está muy contenta y piensa que tiene que evitar que su madre se entere de lo que están haciendo. Ella se levanta y se disculpa porque estaba hablando mucho de su padre y le pregunta si tiene sueño, a lo cual la presidenta le dice que sí. Al ver las lindas fotos, su madre se disculpa por dejarlos solos por tanto tiempo. Dice
dice que están tan ocupados que casi nunca pueden estar juntos y que por eso deben sentirse muy solos. Su madre ve la hora y dice que está muy tarde y que tiene que volver a país a primera hora de la mañana y que será mejor que se vaya a dormir. Mientras tanto, el prota estaba dando todo de sí al otro lado del cuarto. Su madre se va tranquila mientras estos dos se quedan a descansar, donde la Prezi con una linda sonrisa le da las buenas noches. Y así es como la noche continuó para esta interesante familia. Su madre descansaba muy profunda mientras ellos tenían muchas bendiciones. La waifu no paraba de mirar al cielo pidiendo sabiduría, que fue tanta que hasta el prota cayó rendido. Al día siguiente el prota dice que menos mal su madre no se dio cuenta y que volvió a París con su padre. Ahora tenemos a la linda presidenta que cruza miradas con el prota al otro lado del cuarto, donde ambos se sonrojan un poco. Ellos hablan de que no deberían tener ese agujero en la pared y están acordando que deberían taparlo, pero al mismo tiempo dicen que les gustan las bendiciones a través de él, y así con una mirada se dijeron todo y sabían lo que debían hacer. Se aseguraron de cerrar bien las cortinas y se prometieron usarlo por última vez, y así a través de ese mecanismo afianzaron sus lazos familiares. Como moraleja de la historia es que hay que tener modificaciones en el cuarto para sentir las bendiciones. Y bueno, ahora es el turno de ustedes. Por favor dejen sus comentarios si quieren más videos como este, y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.